Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda ponencia de este curso de inmunología que va a estar a cargo de Sebastián Carguas, que es estudiante de tercer año de medicina y participante activo de AEM. El tema de hoy va a ser inmunidad innata y circulación leucocitaria, así que le doy la palabra a Sebas para que empiece la ponencia. Bien, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha bien. Ya, perfecto. Buenas noches, chicos. Yo soy Sebastián, como ya lo dijo Luis. Y bueno, el temita de hoy es inmunidad innata, circulación y migración leucocitaria. Este tema, chicos, bueno, se abarca dos capítulos de lo que vendría a ser el libro que ustedes van a seguir, bueno, los que van a pasar a llevar el curso de inmunología, que vendría a ser el libro de Abbas, de inmunología. Igualmente, todas las imágenes presentadas son de este libro, la mayoría son de este libro. Bueno, en todo caso, empezaremos. Bien, chicos, ¿qué es inmunidad innata? Bueno, más que todo este chamullo en sí, como su propio nombre lo dice, inmunidad hace referencia a los mecanismos de defensa e innata, hace referencia a que nacemos con él. Y bueno, como dice aquí, un mecanismo de defensa, primera línea de defensa. Ya, pero más que esto, importa las características. ¿Y cuáles son? Esencialmente desde aquí. Como dice aquí, siempre está activa, o sea, desde que naces, por eso es innata. También se nos dice que no necesita haber visto el microbio antes, o sea que va a responder de la misma manera, no tiene memoria, no es específica. Y obviamente, si cumple con todas estas, actúa rápido. Pero aquí esta característica importante y que me llamó bastante la atención, activa la inmunidad adaptativa si lo necesita. A ver, yo te hago a ti la pregunta y quiero que te respondas para ti, ¿sí? A ver, ¿por qué sería peligroso para el cuerpo humano depender únicamente de la inmunidad adaptativa? La respuesta correcta, chicos, es en base a lo que yo les he dicho, el tiempo. Y es que justamente la inmunidad adaptativa necesita, trabaja con linfocitos, ¿no es cierto? Pero necesita de tiempo para poder reconocer, activarse, clonarse, fabricar los anticuerpos. Esto demora, incluso la fabricación de anticuerpos demora una semana como mínimo. Durante esa semana, tu cuerpo está sin defensas. ¿Y quién es el que actúa aquí? La inmunidad innata. Entonces, ahí está la relevancia de estudiar la inmunidad innata. También hay otras diferencias entre la innata y adaptativa que ya se sacan por lógica. Por ejemplo, ¿cuál es más primitiva? Evidentemente, la innata. Y bueno, acá sacando algunas creencias, algunos creen que la inmunidad innata actúa primero y después la inmunidad adaptativa. Bueno, esto no es tan cierto. La innata y la adaptativa pueden actuar en el mismo tiempo, claro que en casos especiales. Y lo más común es que la innata sea primero y después la adaptativa, por unos puentes que ya veremos más adelante. Bueno, imagínate que eres una bacteria, ¿sí? Y quieres atacar al cuerpo humano. Entonces sacas tu mapa y miras por dónde puedes ingresar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, que es como más o menos nos ve un agente patógeno. ¿Tú puedes ingresar al cuerpo directamente? No. ¿Por qué? Porque hay una pared alrededor. Esa pared es la barrera epitelial, o sea, algo físico. Ya, pero hay puertitas, ¿no es cierto? Ya, esas puertas, si bien es cierto, no hay piel, nos encontramos con moco, con cilios o quizá con otros componentes, ya sea el sistema respiratorio, digestivo, entre otros. Entonces, como bacteria, tú esperarías entonces a que se rompa estas barreras para poder ingresar. Bien, ya. Pero viene otra bacteria y te dice, no solo hay eso. No cuentas con que hay policías, con que hay vigilantes, personas que están ahí viendo que ningún agente patógeno ingrese. Estas son las famosas células del sistema inmune. Yo sé que en los cursos anteriores de lo que ya sea histología, biología celular, has visto cómo es la morfología, cómo identificarlo. Bien, aquí en inmunología lo que nos vamos a centrar es en la función, y es lo que yo les voy a hablar a continuación. Estas células son las que participan generalmente en la inmunidad innata. Yo sé que algunas ya las conoces, incluso antes de ingresar a la universidad nos piden aprender alguna de estas. Pero bueno, yo te voy a dar algunas características
interesantes, especiales de cada una. Empezaremos con la primera, los neutrófilos. Los neutrófilos, aparte de su actividad fagocítica, son los primeros en llegar. Si fueras una bacteria, es el primero con el cual te vas a encontrar, ¿sí? Los macrófagos, actividad fagocítica, sí, pero hay otra que no mucho se conoce, que es una actividad reparadora. Los macrófagos se dividen en M1 y M2, siendo el M1 el que más realiza la fagocitosis y la M2 que se encarga de la reparación, como el personal de limpieza. Bien, las células dendríticas. Este es bastante importante porque es ese puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica funciona como una célula presentadora de antígenos. ¿Quién más sería una célula presentadora de antígenos? Los macrófagos. Estos dos se encargan de, por así decirlo, estimular a la inmunidad adaptativa. Bien, la siguiente es la natural killer, como su propio nombre lo dice, una asesina natural. Esta se encarga, o vamos a decir, no tiene ojitos, pero lo que puede hacer es, con sus manitas o receptores, puede ver qué células presentan su identificación, o sea, el MHC tipo 1, que generalmente está ausente en células que han sido infectadas, ¿sí? Otra célula sería las ILC. Aquí un par, chicos. Ustedes en inmunología van a tener que acostumbrarse a hablar con siglas. Los doctores o los libros les van a hablar con siglas y ustedes ya deben saber qué significan esas siglas. En este caso, ILC hace referencia a células linfocitarias del sistema inmuninato. Y tú, quizá alguien que ya haya leído o que haya asistido a la ponencia anterior, sabrá que, bueno, linfocitos a mí me suena adaptativa. ¿Por qué lo estás hablando en innata? Bueno, chicos, los linfocitos se dividen en un montón. Son más de los que crees, más que el B y el T que todos conocen. Hay un montón. Incluso las natural killers son un tipo de linfocitos. Pero bueno, ese no es tema de conversación ahora. Los ILCs son linfocitos de la inmunidad innata que se encargan de guiar la respuesta. Yo sé que ustedes ahorita no tienen todos los conceptos bien claros, pero más adelante se les va a hablar de respuestas de tipo TH1, TH2, TH17. Bueno, esas respuestas se toman dependiendo de qué tipo de agente patógeno ingrese. Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un virus. O incluso si es extra o intracelular. Bueno, los ILCs solo se encargan, acá como actividad primordial, la producción de citocinas que les dicen a los linfocitos qué respuesta deben tomar. Con eso nomás quiero que te quedes, ¿sí? Ya. Otras células de los mastocitos que, bueno, son los que liberan mediadores proinflamatorios como la histamina. Bien. Entonces aquí un pequeño pare, ¿no? Para recordar lo que les he explicado. El sistema, el cuerpo humano, el sistema inmune, posee varios, eso lo puedes ver como si fuera algún edificio, alguna muralla, algún castillo, donde vamos a encontrarte con muros, con fosas, que vendrían a ser esas barreras físicas, como la piel, barreras químicas, como lo que es el moco, las mucosas, el ácido gástrico, incluso también con barreras biológicas, como llega a ser la flora bacteriana. Ahora, también en ese lugar vas a encontrar a soldados, que son todas las células que ya te mencioné, ¿sí? Incluso de forma de repaso, la más rápida, con la que primero vas a encontrar quiénes van a ser los neutrófilos, ¿sí? Ya. Ahora, estos soldados también van a estar armados, van a tener armas químicas. ¿Cuáles son esos? Los ROS, las especies reactivas de oxígeno, enzimas, entre otras. Y evidentemente, como es un sistema, el sistema está organizado. Y todo sistema organizado está comunicado. Va a haber mensajes que en este caso vendrían a ser las citocinas, ¿sí? Que ya te hablaré más adelante porque tienen un papel importante en el tipo de respuesta. Tanto esta diapositiva, chicos, como la diapositiva de las características de la inmunidad innata son esenciales que ustedes la sepan y que lo que yo esperaría es que se queden con esa información a lo largo de la carrera o con lo que cual podrías defender ante una pregunta, ¿no? Ya. Bien, aquí, si se habrán dado cuenta, en esta diapositiva acá anterior, no les mencioné algo. Justamente estas alarmas, ¿no? Que detectan los enemigos. Receptores PRR, reconocen PAMDAM. ¿Ya qué es eso? Bueno, ya lo explicaron un poquito en la ponencia anterior, pero si no estuvieran, yo también les voy a aclarar un poco. Y con la siguiente pregunta, claro. ¿Qué detecta la inmunidad innata para saber que hay una amenaza? ¿Cómo sabe las células que ha entrado un agente patógeno? Bueno, tú sabes que existe una variedad de bacterias. Existen algunos que son cocos, otros que son bacilos, con flagelos, sin flagelos. Existe gran diversidad.
Pero lo curioso es de que hay ciertas familias, no solo incluso de bacterias, sino también de otros, como pueden ser los virus, que presentan ciertos patrones, ciertas moléculas que se repiten y que están conservadas en varios tipos de bacterias, ¿sí? Eso se le conoce como PAM y DAM. ¿Qué significa PAM y DAM? Son siglas, como ya decía, que tienen que aprenderse, más que todo por la sigla, pero yo les voy a decir qué significa. PAM son los patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, si tú miras esta imagen, automáticamente tú me vas a decir que este es un ladrón. ¿Por qué? Porque tiene un antifaz, porque tiene un arma. Ya, de la misma manera, las células inmunes pueden detectar quién es agente patógeno y quién no. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado tenemos los DAMP. Bueno, antes de decir qué son los DAMP, pues tú sabes que los agentes patógenos y el mismo sistema inmune puede generar, ¿qué cosa? Un daño. Y ese daño evidentemente se ve reflejado. Y eso vendría a ser los DAMPs, los patrones asociados a daño. Cuando las células se lisan, sufren alguna lesión, liberan ciertas moléculas que pueden ser detectadas. Entonces aquí ya lo importante, el sistema inmune puede detectar lo propio del ajeno, sí, pero también puede detectar lo propio sano y lo propio, vamos a decirlo, enfermo o dañado. Bien, y te hablé de que estas células pueden percibir esto mediante ¿qué? Mediante receptores, esas manitas que tienen las células inmunes. Acá tienes una tablita que está en el libro. Bueno, y para no hablarte y leerte todo esto, vamos a hablar de las más importantes, que vendría a ser ¿cuál? Justamente los TLR. ¿Qué son los TLR? Los receptores like TOL, o sea, los receptores tipo TOL, ¿sí? Que son los que más importantes, los que más vas a ver y los que también preguntan más, ¿sí? De manera resumida, ya también acá te he puesto, su localización está en la membrana y en los endosomas, ¿sí? Existe del 1 al 9 y estos generalmente se encargan de ver pampidams, en este caso, lo que está fuera y lo que está dentro del agente patógeno, sea un virus o sea una bacteria. Y bueno, para ver si no les estoy hablando al aire, por favor, chicos, si están presentes o si quieren que explique un poquito más de los TOL, quiero que en el chat pongan sí. Y si no, bueno, también pueden poner no y yo paso de frente a lo siguiente, para también ahorrar tiempo y puedan hacer también sus cositas. Entonces los espero. Ya, entonces, bueno, me toca explicar, ¿no? Ya, a ver, ¿qué son los receptores tipo TOL? A ver, tú por tu fisiología, por histología, por todo lo que sabes, tú sabes que hay un medio extracelular, lo que está fuera de la célula, y el medio intracelular, ¿no es cierto? Y entre ellos está la membranita, ¿sí? Ya. Ahora, tú sabes que esta membrana no está así libre como en la imagen, sino que va a tener a los receptores tipo TOI. Si recordarás lo que te dije, pues existen del 1 al 9. ¿No es cierto? Aquí vas a encontrar el 1, el 2, el 6, el 4 y el 6. Los receptores tipo TOL, de manera de repaso te lo estoy diciendo, se encargan de medir, son PRR, o sea, se encargan de leer los DAMPs y los PAMPs. ¿Qué tipos de DAMPs y PAMPs? Pues aquí están. Vendría a ser, en este caso, los que ves aquí, los del 1, el 2 y el 6, se encargan más que todo que ver proteínas. ¿Proteínas de quiénes? De las bacterias gram positivas. Solo con eso quiero que te quedes. Bueno, y es obvio, no sé si, bueno, ustedes no han hecho microbiología, pero las bacterias gram positivas son aquellas que no tienen una envoltura, o sea, que directamente está la cápside, o sea, en pocas palabras, lo que está más expuesto son las proteínas. Los receptores tipo TOL4 se encargan de ver los lipopolisacáridos, es lo que significa LPS. Y es obvio que está en las gran negativas, porque las gran negativas tienen una envoltura, o sea, tienen lípidos. Y bueno, los de tipo 5 se encargan de ver lo que son los flagelos, ¿no? Los flagelos de las bacterias. Bueno, y como recordarás también, no solo existen receptores tipo TOLs en la membrana, sino también dentro de la célula, lo que llamamos endosoma. En el endosoma encontraremos al 3, al 7, al 8 y al 9. Y aquí un poquito de razonamiento. Tú sabes, o bueno, no sé si sabrás, pero yo te lo comento, los virus son, por definición, parásitos intracelulares. O sea que no lo vas a encontrar en el exterior, en el medio extracelular. Por lo tanto, no tendría sentido que los receptores tipo TOL que están en la membrana plasmática perciban a ellos, sino serían los que están dentro del endosoma.
Y bueno, adelantando un poquito también a microbiología, los virus evidentemente no ingresan en su totalidad, sino que liberan su material genético. Es por eso que esos tipos de receptores tipo TOL en los endosomas, como te darás cuenta, lo que persiguen más que todo son ARNs, ADNs, justamente de estos virus. Evidentemente no solo los virus son intracelulares, también pueden ser algunas bacterias, pero como te digo, no es tema de conversación ahora. Bien, estos receptores, si te estás dando cuenta, tienen un dominio extracelular y un dominio intracelular. Y como casi todos los receptores, evidentemente si tienen estos dominios, se comunican con algunos mensajeros dentro de la célula. Bueno, no te voy a hablar de todos estos, lo único que a mí me importa es de que esos receptores tipo TOL al final van a desencadenar en lo que está acá abajito, lo que vendría a ser el estado antivírico y la inflamación aguda. ¿Sí? Eso es lo más importante que quiero que tú recuerdes. Igual lo voy a mencionar más adelante. Bueno, regresemos a la tablita del inicio que les había mencionado. Y acá está. Entonces, los receptores tipo TOL, los que yo considero más importantes. Repaso, localización en la membrana plasmática en los endosomas. Existen del 1 al 9, que pueden llegar a ver DAMPs y PAMPs que están generalmente externos en los virus y en las bacterias. ¿Es el único importante? No. También te podría decir estos de aquí. Pero para no alargarlo tanto, te diría que te recuerdes justamente los NLR, que serían los que, pues es casi lo mismo, solo que acá trabajamos ya no con tipo TOL, sino tipo NOD, ¿sí? Como está haciendo acá, existe el NOD 1, NOD 2. Y bueno, los demás casi es prácticamente lo mismo, es lo único que quisiera también que recuerdas acá es que los RLR se encargan de ver lo que es ARN vírico y los EDS, los ADNs víricos, ¿sí? Pero como te digo, lo más importante y lo que más pregunto son los TLRs y los NLRs, pero en mayor proporción los TLRs. Ya, continuemos. Y bueno, existen estos receptores bacán que están en las membranas, pero también hay algunas moléculas, algunas componentes que son solubles, que están sueltos por ahí. Ya, aquí hace referencia a las pentatrexina, colectinas, ficolinas. Vamos a verlas un poquito más grande, son estas de aquí. Y bueno, no tienen gran importancia, o sea, sí la tienen, pero para ustedes no tanto. Bueno, para nosotros, ¿no? Bueno, pero lo que te podría decir es de que todas estas, al final y al cabo, cumplen solo una función. Y yo te lo he resumido aquí. Opsonizar y activar el complemento. Es lo único que hacen. Con mayor importancia, las pentraxinas. Opsonizar, por si no recuerdas, opsonizar es justamente, de manera sencilla, es como hacer más sabroso o hacer más perceptible a un agente patógeno para los macrófagos o bueno, para en sí a todos los fagocitos. Y activación del complemento, bueno, eso sí te lo voy a mencionar a continuación, porque el complemento también funciona como una partícula soluble en el reconocimiento de patrones. Y bueno, ya eso también, por conocimientos básicos, yo creo que tú sabes, hay tres vías clásicas del complemento, la vía clásica, la vía alternativa, la vía de lectinas. La vía clásica se activa por lo que son anticuerpos, o sea que ahí se mete la inmunidad innata. Bueno, la vía alternativa directamente al microbio y las vías lectinas tienen que ver con la manosa. Ya, genial. Pero lo que más me importa a mí es lo que continúa. El complemento es una cascada de reacciones y cada una de las reacciones genera partículas y esas partículas tienen funciones. La vamos a ver a continuación. A ver, solo quiero que te acuerdes del C3 y el C5, ¿sí? Son proteínas del complemento, pero las más importantes, C3 y C5. También quiero que recuerdes que estas proteínas se dividen en dos, en una chiquitita y en una grande, ¿sí? La chiquitita se denomina su unidad A y la grande su unidad B, ¿sí? Ya. Con eso en mente, entonces, acá ocurren varias reacciones, pero lo que en final desencadena es que el C3 se rompa en la porción A y la B, ¿sí? La A generalmente siempre va a funcionar como proinflamatorio y el B va a continuar con la reacción y en este caso particular, esta porción B también funcionará como opsonización, como lo puedes ver aquí en la imagen, ¿sí? Ya. Opsoniza y también participa en continuar la reacción, romper al C5. Entonces, el C5 en qué se rompe? En la porción A y la porción B, ¿sí? De igual manera, la porción A será inflamatorio y la B continuará con la reacción. Y es importante porque al final de todas estas reacciones se forma lo que es el MAC.
¿Qué es el MAC? El complejo de ataque a la membrana, o en palabras sencillas, un porito que genera la lisis del microbio. Y como, bueno, acá el resumen de esta imagen, la porción A siempre recuerda la inflamación, tanto sea del C3 o del C5, y lo más importante es que el C3b también funciona como una opsonización para la fagocitosis. ¿Sí? Ya. El inflamosoma. Bien, el inflamosoma es esa estrellita que tú ves aquí. Es un complejo enzimático con proteínas. Genial. Pero ¿qué es lo que hace? Va a activar la caspasa 1, que tiene que ver, tú sabes, con procesos apoptóticos, que, bueno, a su vez esta caspasa 1 activa la prointerleucina 1b, prointerleucina 18, ya, genial. Pero lo más importante, el inflamosoma siempre está relacionado justamente a estas dos cositas que están acá abajo. Inflamación aguda y piroptosis, ¿sí? Inflamosoma es igual a piroptosis e inflamación aguda, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque nosotros vamos a desarrollar aún más lo que es la inflamación, que es la respuesta principal de la inmunidad innata. Y aquí está. Son los dos tipos de respuesta clásicos de la inmunidad innata. La inflamatoria y la antivírica. Voy a desarrollar mayor profundidad la inflamatoria, pero te menciono también la antivírica porque es importante. Pero en pocas palabras, antivírica nos quiere decir que interferón es igual a virus, por así decirlo. ¿Cómo así? El interferón, siendo un poquito más finos, el interferón tipo 1 es el que va a participar en la reacción contra los virus. ¿Cómo así? Va a hacer que el virus no pueda vivir dentro de la célula. O sea, todo lo que ves aquí. O sea, inhibición de la replicación vírica, va a hacer que los linfocitos que estén infectados se queden más en los ganglios para que no haya diseminación, aumenta la citotoxicidad, acá es preferible la respuesta TH1, esto ya lo voy a hacer más adelante, tranquilos, y aumenta también el MHC de clase 1, o sea, para la presentación de antígenos, y lo que tiene que ver ya con inmunidad innata, inmunidad adaptativa, que lo vas a ver más adelante. ¿Ya? Chévere, pero lo único que quiero que te acuerdes es que interferón es para una respuesta antivírica, ¿ya? Para los virus. Perfecto. Y bueno, la respuesta inflamatoria. Aquí es importantísimo, y lo vuelvo a recalcar de la ponencia anterior, que muy bien lo dijo mi compañero, aquí estas tres citocinas, estos mensajeros, los vas a ver en casi la mayoría de las enfermedades, porque todas las enfermedades tienen que ver, bueno, la mayoría, ¿no? En las que vemos más adelante, en fisiopatología o en otros cursos, tienen que ver con inflamación, tienen que ver con shock séptico, ¿no? Y justamente los responsables de eso son estos tres. El TNF, interleucina 1, interleucina 6. Bueno, TNF es factor de necrosis tumoral, por si acaso. Ya. A ver, expliquemos esta respuesta inflamatoria. Entonces, tú tienes ahí tu piel y tienes a las bacterias. Obviamente las bacterias no pueden ingresar a tu organismo porque tienes ahí tu barrera física, que ya te lo expliqué al inicio. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿pero qué pasa si se rompe esa barrera física? ¿No? Ahí tienes una herida. Ah, entonces las bacterias pueden entrar fácilmente. Ahora, ¿estas pueden hacer fiesta dentro? No, porque ¿quiénes las esperan? Las células centinelas. ¿Quiénes son las células centinelas? ¿Quién es la célula centinela por excelencia? Ya te lo expliqué también, las células dendríticas. Pero también estarían ahí los macrófagos y los mastocitos, ¿sí? Esas células centinelas son las que las esperan. Y al verlas, pues evidentemente ya toman las reacciones, todo lo que quieras, pero al final se activan y liberan citocinas. Liberan citocinas, o sea, pasan el mensaje, como lo puedes ver aquí, se activan y dan el mensaje. Dan, ¿qué cosa? Mediadores inflamatorios, los tres desgraciados que ya te había mencionado. Estos tres que son los encargados de dar pase a la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Justamente porque los receptores de estas citocinas se encuentran a nivel ¿de qué? De un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos, específicamente el endotelio, pues tiene receptores para estas citocinas y dan tres respuestas importantes. Uno, vasodilatación. Dos, aumento de permeabilidad. Y tres, el reclutamiento de otras células linfocíticas. Mira, ¿quién está ahí, chicos? Ustedes ya saben reconocerlo. ¿Quién está ahí? Es un neutrófilo. Este neutrófilo que te dije es el primero en llegar. Ahí lo ves, en la propia imagen está. Ya. Ahora, genera estas tres respuestas y lo que genera, evidentemente, es el aumento de la permeabilidad, aumento de la hidratación, hace que se liberen, en este caso, en esta parte de la imagen, pues libera lo que es el complemento y genera la muerte de microbios por la generación del MAC,
quizá, y también puede llegar a opsonizar algunas otras bacterias o microbios. Sí, pero no es lo único. También, ¿qué te dije? Genera el reclutamiento. Es lo que vamos a ver ahorita. Reclutamiento es que las células del sistema inmune pasen de los vasos sanguíneos a la zona de infección. Evidentemente hace sus procesos y realizan la fagocitosis y la posterior eliminación del microbio. También cabe recalcar que existe respuestas inflamatorias que están descontroladas, ¿sí? Y esto puede llegar a generar un daño tisular. Es por eso que esta respuesta, pues, está regulada por el mismo cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante, otra vez, citocinas. Casi todas las respuestas están mediadas por citocinas. Evidentemente, ya la más importante aquí son citocinas que van en contra de la interleucina tipo 1, ¿sí? Y bueno, otras que podría ser, te pongo un ejemplo, la interleucina 10, que también es importante. ¿Por qué? Porque incluso hay algunas bacterias que poseen, o bueno, perdón, me equivoqué, un virus, ¿no? Virus que tienen un componente parecido a la interleucina 10 que modula la respuesta inflamatoria para que él pueda hacer de las suyas, ¿no? Bueno, eso como detalle. Bien, regresemos un poquito porque quiero acá explicarte algo. Migración de leucocitos. Es la segunda parte de nuestro tema, ¿sí? Entonces empezaré por aquí. La migración de leucocitos. Bueno, lo que yo te expliqué hace ratito en la respuesta inflamatoria de la inmunidad innata corresponde al transporte de mielocitos a sitios de infección y lesión. ¿Qué son los mielocitos? Pues son los macrófagos o los neutrófilos, ¿no? En el caso del ejemplo anterior, yo te puse un neutrófilo. Pero también podría ser el mismo caso con los macrófagos. Bueno, ese es un tipo de transporte, ¿no? ¿Hay otros? Sí, hay dos más. Vamos a hablar de aquí, que sería el transporte a órganos linfáticos secundarios. Y aquí te presento a un linfocito. Ya no estamos hablando de inmunidad innata, estamos hablando ya en general, en el transporte de todas las células inmunes, en este caso ya, bueno, linfocitos. Y bueno, te presento aquí el linfocito virgen. ¿Por qué se denomina linfocito virgen? Porque no ha tenido contacto aún con un antígeno, ¿sí? Ha pasado la escuela, ha pasado la universidad, pero aún no ha estado en campo. Eso es un linfocito virgen, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el linfocito virgen? Se pasea por todo el cuerpo, o sea, pasa de los lugares de maduración, como llega, bueno, de origen o maduración, y sea el linfocitos B en la médula ósea y los linfocitos T en el timo, ¿no? Y pasan a todos los órganos linfáticos secundarios, sea ganglios, vasos, etc. Estos, evidentemente, ¿por qué? Porque se pasean por todo el cuerpo para estar al pendiente de la presencia de algún patógeno. ¿Sí? Eso es la migración de leucocitos. Bueno, y aquí, para si no me has entendido, aquí con esta imagen yo creo que sí. Ya, entonces, mira, tenemos esta vía sanguínea donde encontramos a un linfocito virgen. Este ingresa, acá el nombre especial, bueno, ya lo estudias también, o ya te lo dirán, o te lo habrán dicho, no estoy seguro, sería la vénula del endotelio alto, pasa por esta vía sanguínea, llega a lo que es el ganglio, y como no hay presencia de algún patógeno, pues entonces él ve que no hay nadie y se va. ¿Se va por dónde? Por el vaso linfático eferente. Se va. Bueno, y en sí solo es eso. Y se va a pasear por todo el cuerpo sin encontrar nada interesante. El otro tipo de migración, pues, sería el transporte de linfocitos efectores. Ya no estamos hablando de linfocitos vírgenes, estamos hablando de linfocitos efectores, los cuales ya han tenido contacto con algún microbio, ¿sí? Y son los que se pasean de los órganos linfáticos secundarios a la zona de infección o al tejido infectado, ¿sí? A ver, en la imagen. Bueno, en este caso ya no estamos en lo normal, o sea, ya hay la presencia de algún microbio. Perfecto. Pasa lo de siempre, los linfocitos vírgenes, eso quiero que diferencias, linfocitos vírgenes, aún los que no tienen contacto, hacen su recorrido normal. Ya, chévere, están yendo a su ganglio, salen de él, ya, todo tranquilo. Pero estos, en su vía linfática, van a llegar a esta zona donde ha habido un microbio, ¿sí? Y evidentemente, bueno, evidentemente los primeros en recibirlo no son esas células linfáticas, sino son las células dendríticas, las células centinelas. Como por ejemplo ahí, por ejemplo, tenemos una célula dendrítica que ya ha fagocitado algún microbio. Sí, lo ha fagocitado y lo va a llevar al ganglio mediante una vía linfática. ¿Sí? Ya. Lo lleva mediante la vía linfática, llega a lo que es el ganglio y se va a encontrar justamente quién pasa por ahí siempre, los linfocitos vírgenes, ¿sí? Por ahí pasan los linfocitos vírgenes. Pero el linfocito virgen esta vez no se va a pasar de largo, sino va a haber un APC, una célula presentadora de antígeno, el cual le presentará el antígeno y transformará este linfocito virgen en un linfocito efector.
Ahí puedes ver la diferencia de colores. Se puede, a ver, por si no lo ves, te lo recalco. Mira, aquí está el linfocito virgen, que está por aquí normal, su recorrido normal, pero aquí no se pasa de largo porque se encontró con una célula dendrítica donde se realizó la presentación de antígenos y ya no está rosadito, sino ya está rojo. O sea, quiere decir que ya no es un linfocito virgen, sino un efector. Y este que va a realizar, pues viajará a la zona de infección mediante la vía linfática. Y bueno, aquí un poquito de anatomía para recordar algunos conceptos. Tú sabes, también me metí en unas ponencias de anatomía y sé que lo ha mencionado. eh, la mayor parte del cuerpo está drenado por una vía linfática conocido como conducto torácico, que desemboca ¿dónde? En el ángulo brachiocefálico izquierdo, ¿no? Como se puede ver en la imagen. O sea, pasa de vía linfática a vía sanguínea. Y la vía sanguínea nuevamente va a pasar a la zona de infección, zona de daño, para que pueda actuar. Porque ya estamos hablando de un linfocito ya efector. ¿Sí? Ya. Eso. Ahora, lo otro que tenemos que ver, y ya lo último para que no se cansen, es justamente la migración de células mielocíticas de lo que es el vaso sanguíneo a la zona de infección. Bueno, en esta imagen, con lo que quiero llegar es de que si te das cuenta, estos linfocitos o la célula inmune, sea quien sea, va a tener varios receptores y ligandos. ¿Sí? Aquí se ve un poquito mejor en esta tablita que te voy a presentar a continuación. Tenemos, bueno, por ejemplo, para los linfocitos vírgenes tenemos estos receptores. Mejor te lo paso a ver en otra imagen donde se ve mucho mejor. Pero bueno, esos son todos los que presentan. Y no son todos los que tienes que saber. Los más importantes aquí son las selectinas y las integrinas. Pero a ver, para que me entiendas, en esta imagen de aquí. A ver, tienes ahí tu vaso sanguíneo, tienes ahí el espacio intersticial. Ya. Ha ocurrido la entrada de algún microorganismo, algún patógeno. Ya, perfecto. Ahora, se ha liberado citocinas, se ha liberado mensajeros. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, bueno, vamos a ver a continuación, pero a ver, acá algo que me estaba olvidando, ya. El endotelio, los vasos sanguíneos no van a estar así limpiecitos, sino van a tener o tanto receptores o tanto ligandos. Como ya te dije, lo más importante que tú tienes que saber, los nombres que tienes que grabarte y salir sabiendo de esta ponencia es selectina e integrina, ¿sí? La selectina es ese azulito que miras ahí. Hay varios tipos de selectina, el P, el E y el L. Bueno, aquí tienes información, P y E más que todo para inflamación y la selectina L más que todo para linfocitos. Pero bueno, lo único lo que yo quiero que te acuerdes aquí es que la selectina son las moléculas de adhesión de afinidad baja, ¿sí? Ya. Y bueno, el otro nombre es integrinas. En este caso son los ligandos, ya vas a ver cuáles son los receptores, pero acá te presento los ligandos, que vendría a ser el ICAM y el BCAM, ¿sí? Ya. A ver, ya como te estaba diciendo, ha habido una infección, lo que quieras, se ha liberado quimiosinas, estas quimiosinas van a activar, en este caso, un macrófago, que ya ha fagocitado como puedes ver aquí, y esta evidentemente al estar activado, tú sabes que libera citocinas. Hay varios tipos de citocinas, existen varias familias, bueno, aquí las que más se conocen son las familias CC, CXC en su mayoría, claro, con sus receptores que están en el endotelio, ¿sí? Los receptores están en el endotelio. Y justamente el endotelio, al recibir esta información, estas citocinas, pues lo que harán es liberar más ligandos de integrina y más selectina. Es lo único que quiero que te acuerdes. Libera más ligandos de integrina y más selectina. Es lo que hace. Ya. Ahora, los linfocitos, evidentemente, también tienen pegados algunos en este caso, receptores. Es el receptor de, bueno, la integrina, que sería los que están más pegados a lo que son los neutrófilos y otras células inmunitarias. Evidentemente, por estas citocinas, estos reciben el llamado y realizan lo que es la quimiotaxis. ¿Sí? Esta primera fase se le conoce como marginación. O sea, los linfocitos, bueno, en este caso los neutrófilos que están pasando por la vía sanguínea, se acercan un poquito a lo que es la pared del endotelio, ¿sí? Como primera fase. Algunos libros lo toman en cuenta esa fase, algunos no. En este caso, el Abbas no lo encontró que lo tome en consideración, pero bueno, igual te lo pongo aquí, o te lo menciono, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera fase, según el Abbas, es la rodadura o rodación. ¿Por qué el linfocito empieza a rodar? Como recordarás, yo te dije, y como ves en la imagen, este neutrófilo está pegado a lo que vendría a ser una selectina, ¿sí? Y es que la selectina funciona como una molécula de adhesión de baja afinidad. Al ser de baja afinidad, pues no conecta, no pega bien con el neutrófilo y este empieza a rodar,
¿sí? Eso es la primera etapa, rodadura. Después, bueno, va a seguir rodando, pero sus receptores, como recordarás, esta es la integrina, pasa de estar abierto a estar cerrado, por efecto de las quimiosinas. Se cierra para poder ajustarse más para la siguiente fase. La siguiente fase ya es de adhesión estable, y es que aquí las integrinas van a sujetarse bien, van a pegarse bien, ya no van a rodar, sino como ves aquí ya no está rodando, está incluso más pegado, incluso un poquito deformado el neutrófilo, ¿sí? Preparándolo para la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Ya la migración a través del endotelio. Una vez migra, pues hace sus funciones comunes y corrientes, y bueno, ya es, como ya hemos visto, depende si es una respuesta inflamatoria, respuesta antivírica, etc. ¿Sí? Y como resumen de lo que te menciono justo ahorita en lo que es migración, pues tú tienes que recordar algunas características. Primero, que hay una especificidad de alojamiento. Los linfocitos vírgenes, como has visto, tienen algunos componentes que son distintos a los linfocitos activados, sobre todo en algunos receptores y ligandos que le permiten migrar, ¿sí? Otro vendría a ser los mecanismos de adhesión. Los mecanismos de adhesión están, como te lo voy a repetir, están protagonizados por quienes, selectinas e integrinas. Las selectinas es que se encargan de la adhesión, vamos a decir, inestable, ¿no? Que se puede despegar, por eso genera rodamiento. Y la otra que son las integrinas. Las integrinas que ya es para fijarse más, ya no rueda, sino ya se pega, ¿sí? Eso es lo único que quiero que te acuerdes. Selectinas e integrinas, eso nomás. Ya, y bueno, el otro que sería activación endotelial, que te dije que es está a cargo de las citocinas, ¿no? Y bueno, hay una característica más que no la puse porque siento que es un poquito más compleja, pero tiene que ver con patrones de migración. Te lo explico un poco. Los patrones de migración hace referencia a qué tipo de receptor, qué tipo de ligando se utiliza para cada tipo de célula inmune, porque no es lo mismo la migración de los linfocitos T de memoria que los linfocitos B. Pero eso considero que es más de otro tema y también tampoco quiero alargar mucho esta exposición. Entonces, chicos, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero realmente haberme dejado entender y que hayan aprendido algo siquiera. Listo, muchísimas gracias, Sebas. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna consulta, la puede hacer ahora. Y si no, por mientras voy mandando el link del post-test. Ya saben que es importante que lo llenen. Y bueno, si es que alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, la podría hacer en este momento. Bueno, si no habría ninguna, entonces reiterar el agradecimiento al ponente por la muy buena ponencia que dio el día de hoy y a todos los asistentes por participar de esta actividad. Entonces nos vemos en la siguiente ponencia. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Bye.